Toyota 4Runner 99 con Misfire. Vamos a ver los códigos. Vamos a ver. Toyota 99 4Runner. Vamos a escanear el motor. Trouble codes. El motor se jaloneaba y traía un misfire en el cilindro 4. El motor venía inestable. Haciendo el diagnóstico se encontró. Ahorita les muestro. Pam, pam. Les muestro el cable. Este es el cable de la bujía número 4. El cable, su resistencia estaba bien, su bobina estaba bien, bujía estaba bien. Se corroboró que había chispa, sí había chispa, pero al momento de revisarlo, el cable físicamente, ahí podemos observar que tenía una fuga de corriente. Por ende, este cable ya no sirve. Se reemplazaron los cables por unos nuevos y aquí podemos ver el código: cilindro 4 Misfire. Bueno, ya se corrigió y también traía una entrada de aire y por eso el motor se jaloneaba, estaba inestable. Esta tubería estaba rota y el sensor del flujo de aire daba una lectura errónea, más no daba código, pero tenía la falla. Si pueden ver, aquí está nueva ya la tubería. Es importante que después del sensor todo esté herméticamente, que no haya ninguna entrada de aire, que todo esté muy bien sellado, porque si no la computadora podría darles un código P0300 como un Misfire. Y pues ya, amigos, aquí podemos ver que ya se corrigió. Vamos a borrar códigos. Vamos a borrar códigos y vamos a proceder a darle starter al motor. Tardó un poco en arrancar porque se desconectaron las tuberías del combustible, ya que se le cambió el empaque del valve cover por la tapadera que venía dañada. Muy estable. La tapadera que se reemplazó. Los cables, muy bonito el color. Y todo. Recuerden siempre limpiar todos los niveles de sus vehículos, del agua, frenos, del motor, transmisión. Eso es muy importante. Y pues ya nomás mostrarles acá.
poco, pero vamos a meter el live data. Como pueden ver, este cilindro es el que estaba dando la falla, cilindro número 4. Ahora lo tenemos en 0, todos están en 0, cilindro 4, 3, 2, 1, todos están en 0. Así es como debe de estar para que tu motor esté al 100. Gracias amigos, suscríbanse para más videos. Estaré compartiendo muchos videos de muchas fallas, reparaciones, muchas cosas. Suscríbanse. Estamos en San Pedro, California. Muchas gracias.